preciso están con lo del Halloween. Yo estoy del lado aparte de la cosa, entonces yo tengo muchas cosas que hacer, entonces lo que necesiten me dicen, pero entonces tú ves a los chicos y los chicos cortan, los chicos dibujan, los chicos pegan, no ponen problema para nada, y así yo les diga, me tienes que entregar al final del trabajo, sí, jefe fresca, yo le entrego el trabajo, y hacen todo. Y ellas siempre es la medición de que yo hice y usted no hizo, yo llegué temprano y usted no llegó. Entonces uno dice, se dan mucho palo, entonces yo por ejemplo hoy tenía un feedback con ellos, porque tienen el concurso dentro de 8 días y estaban todos como agarrados, entonces yo dije, me voy a meter, aunque no es mi decoración, ¿por qué están peleando? Pues si no lo quieren, no lo hagan, pero no empiecen es que yo hice y no hice, y entonces los chicos salieron y dijeron, no jefe, nosotros nos vamos de aquí, porque no es nuestro asunto, es el asunto de las niñas que no quieren. Entonces yo veo, siempre me ha pasado eso, y entonces a veces me dicen, jefe, pero es que tú tienes preferencia con ellos, y yo no, pues es que ellos, si él terminó primero, y me dice, jefe, ya terminé, me puedo ir, ¿qué le voy a decir? No, se queda acá porque ellos no han terminado, pues váyase, usted está haciendo sus cosas, no está peleando con nadie. Entonces es muy difícil, o sea, entre mujeres es muy difícil, entonces ya empiezan, es que la jefe le tiene gusto y lo prefiere a él y no sé qué, entonces entra uno en el conflicto de que yo siempre soy muy de meritocracia, entonces yo soy de meritocracia, a nosotros nos dejan manejar nuestra operación como queramos, entonces organicen su programación del fin de semana, si llegó temprano se fue, pero yo siempre les he dicho, a diferencia de mis compañeras, lo mío es meritocracia, entonces si tú te lo ganas, tú, conmigo no tienen nada si no te lo ganas. Pero entonces los chicos son los que le ponen esa, como vengo a trabajar y ya, no vengo a hacerme bolas. Y son de los que te dicen un viernes, vamos a tomarnos una cerveza, así la semana ha sido un asco, así te haya puesto 10 llamados de atención, así como, ya, listo. Salimos y bueno, pero no vamos a hablar de trabajo, salimos y bueno, y cuenta nueva, con las niñas no puedes hacer eso. Porque entonces con las niñas sale, sí viste, se fue con aquellas a comprar ropa, sí viste, entonces, esto a mí digo, ¿por qué se dan así de duro? Entonces ya prefiere uno, se pone en el papel, aunque yo soy la más fresca y más relajada, yo, pues la verdad a mí mis compañeras que no joden para nada, o sea, joden ellas por todo y ya. Mientras a mí no me molesten, no las voy a molestar. Pero entonces entonces a veces dicen, jefe, ¿por qué eres así? ¿Por qué te has vuelto tan cegada? ¿Por qué ya no? Entonces, pero es lo mismo que le ponen, es chistoso, le ponen a uno la barrera, pero después empiezan, ay, pero ¿por qué te pones así? Ay, pero yo no como, niñas, pero... Y es muy absurdo, es muy difícil. En cambio, los chicos es eso, es de ellos son directos, es de una y nos agarramos tú a tú, y ya y salimos y ya no pasa nada. Usted es mi amiga y yo soy su amigo y listo. Y ya. Bueno, ¿tú tenías una opinión? Ay, no, yo también. Ya ahorita sigues, ¿no? Si quieres dar. No sé, me detengo a pensar en lo que cada uno ha dicho y creo que hay un punto en común, no solamente en las relaciones laborales, sino también sociales. Y también hay que ver un poco en contexto, y es la manera en la que nos hemos desarrollado como país y como sociedad colombiana. Nuestro país nunca ha estado del todo bien, y yo creo, hace poco escuché a un filósofo y me decía que las personas tienen hambre, y yo creo que ese es un mal que yo nunca he podido superar. Y en realidad, como pueblo colombiano, creo que todos tenemos hambre. Y como no está suplido, y no hablo de hambre intelectual propiamente o ciertamente dicho, sino hambre. Entonces, y por pobreza y muchas carencias. Entonces cuando veo a una mujer de 35 años, yo creo que no hay nada más colombiano que Transmilenio en hora pico o una persona tomando bus. Creo que es algo, yo me siento representada como colombiana. Y cuando imagino a una mujer de 35 años subiendo un Transmilenio a esa hora, en un empleo donde ella no se siente realizada como mujer, como profesional, si lo es o si no lo es, y sabe que tiene que cumplir ese horario porque tiene que darle de comer a sus hijos, y eso es una prioridad inalterable. E imagino esa misma situación con un hombre que a sus 45 años sigue trabajando y no tiene una casa propia, y se encuentra con este mundo que encuentran estos muchachos acá. Yo trabajo en un call center y es mi primera vez en un call center y todos mis compañeros son menores que yo, y encuentro en ellos una seguridad que es, yo cuando tenía esa edad nunca tuve, y es una seguridad que yo he construido a través del conocimiento. Entonces encuentro estos muchachos que son tan sociables, son tan como si nada les tocara, entonces solamente piensan en rumba, solamente piensan en hacer amigos, en cómo caerle bien al otro, y eso a mí me parece tan superficial, tan falso, que cuando yo entro, yo no soy de las que hablan.
mí no me gusta hablar, pero cuando hablo pues me gusta como escuchar, me gusta más escuchar. Y cuando escucho la vida de estos muchachos, es como una vida enajenada de todo, enajenada de su hogar, desarraigada. Entonces yo me pregunto, ¿qué será? Generalmente, y me lo dijo una compañera de comunicación social hace poco, uno no trabaja y no se profesionaliza para ganarse un mínimo $1 millón de pesos. Entonces pienso que todos en esta carrera, no solamente en esta, sino de pronto todos los jóvenes que tienen acceso a una educación superior, piensan en ganar plata. ¿Sí? Y en ganar plata, ¿para qué? Para suplir el hambre. ¿Para qué? Para no oír lo mismo de sus padres. Para no repetir el círculo que culturalmente y socialmente nos ha atacado demasiado. Desde nuestros campesinos, desde nuestros indígenas cuando vinieron los españoles acá. Es como, y lo que yo veo sobre todo en cuanto a las mujeres, porque yo soy feminista. Y veo, estoy muy de acuerdo con todas, y es que nos damos muy duro y no encuentro el porqué todavía, pero creo que un punto importante es la medición. No sé por qué nos tenemos que medir primero contra nosotras mismas en una relación vertical absurda y contra los hombres, porque no se trata de ser igual a los hombres, se trata de ser mujeres y de valorarnos como tal, de vernos de manera horizontal todos como iguales. Pero volviendo a lo que yo veía como pueblo colombiano, sí creo que si superamos eso, si nos miramos al otro de manera humana, de verdad como humanos, podemos superar eso y calmar el hambre del otro. Porque muchos de acá, yo no sé, ustedes no me lo contarán, pero de pronto tienen hambre. Y pueden empezar a pero yo trabajo con personas así y creo que el hambre puede hacer muchas cosas. Y bueno, empezando el hambre física o fisiológica, y después el hambre intelectual, y después así va subiendo, porque en realidad nunca, como ser humano, yo creo que uno nunca se sacia simplemente, pero sí podemos ponernos en el lugar del otro y ser humano y tratar por ejemplo, en este momento cuando me enfrento a estos muchachos tan seguros, tan de sí mismos, tan libertinos, tan asociales, apolíticos, entonces yo me pongo a pensar en qué puedo hacer yo por ellos, porque detrás de eso hay algo, no todo es tan, no, o sea, yo siempre me digo, eso no es real, eso no es real. Y cuando uno entra a examinar la historia, obviamente es un mundo y la historia de cada uno se da cuenta que al final eso no es real, cada uno tiene un dilema y una historia muy fuerte que se ha construido a partir de ciertas experiencias. Entonces me pregunto yo, ¿cómo puedo ayudar a eso? ¿Cómo puedo hacer que ellos no solamente se integren conmigo, sino yo también integrarme a ellos? Porque si yo me hago en la periferia y los miro de lejos, puedo decir, son preadolescentes jugando a ser grandes en un trabajo porque tienen muchas comodidades. Pero si yo me quedo en esa visión, nunca voy a hacer nada. Entonces yo también los invito a ustedes, pues que todos trabajen, la mayoría, a que se den esa oportunidad, porque sobre estas tertulias no sé cuál será el objetivo, pero ver que de pronto, no en el mejor sentido de la palabra, pues todos vienen de un lugar donde comparten 8 o más horas de trabajo y eso es algo muy valioso. Ustedes están compartiendo con otro colombiano, con otra persona y creo que vale la pena acercarse, porque valió la pena para mí acercarme a esos muchachos y a ver qué pasa. Mira, presidente. Dale, No, era que yo quería contar no te lo respecto a los jefes, lo que decía es que uno, o sea, yo no sé cómo medir, cómo separar lo laboral con lo personal. Lo que pasa es que una temporada en la empresa que el jefe Vega pues tuvo un accidente, ahí lo incapacitaron por mes y medio porque fue un accidente. Entonces a mí, pues como yo soy el más antiguo, entonces a mí me dijeron que si ejercía el cargo provisional, porque pues que yo tenía el conocimiento de la bodega, sabía las referencias y todo, pero pues listo, claro, de una pues, sí. Pero entonces a mí el problema era que los compañeros no me mamaban gallos, o sea, no me veían como un jefe, sino, o sea, tuve una experiencia tenaz porque es como si yo no existiera. No sé, se les fueron días, pero nada, porque yo les decía, muchachos,
muchachos, pónganse en el casco, que es que porque me llaman a mí antes, porque es que están en la bodega y están sentados encima de la caja, sí, el casco, que ahorita viene la aire, digo, muchachos, pónganse en el casco, en serio, ay, relájese, vale. Entonces, en los días que yo estuve, no, o sea, esos inventarios fatales, las del tercer piso peleando yo con viejas, peleando yo con los de acá, mejor dicho, fue la peor, entonces, entonces lo que yo me pongo a pensar hablando ya, el compañero dijo, uno cómo hace para hacerse sentir y separarlo, pero, o sea, separarlo laboral, uno personal. Yo los reunía y los dije, muchachos, yo por ahora tienen que verme como jefe, pero yo soy un amigo de ustedes, pero tampoco. Tampoco vayan a unir. Que sí, que no sé qué, listo. Por el momento me funcionaron. Aquí yo les probaba, listo. Me estaban funcionando y yo creí que las cosas iban mejor. Pero no, luego entonces los rumores que yo tenía preferientes. No, entonces yo finalmente saben que yo prefiero que me vuelvan a mi carrito y estar en la calle, no acá mejor dicho soportando lo que todo el mundo. Entonces, ese es el conflicto, o sea, ¿cómo uno separa eso? ¿Cómo se hace sentir uno? Pues Es difícil. Una pregunta ahí para Anderson. ¿Y cómo es la relación cuando usted vuelve a ser par de ellos, cuando ya no es el jefe de ellos? Pues la verdad, entonces ahora lo que pasa es que empieza a sacar a las personas. Ah, ok. Sí, o sea, yo como que, o sea, de cuentas cuando yo hablé que me volvieran a mi cargo, que otra persona preparada, porque yo la verdad no, yo sí la verdad empecé como a aventarlos al agua y sacaron a entonces como que como que ya en confianza decía, como que ya cuando ya me dieron otra vez como al mismo nivel de ellos, pues como que me decían, ay hermano, es que usted quería creerse más que los demás, que no sé qué, entonces fue al principio como eso yo, pues sí, uno se siente como mal, porque pues uno no va con intención. Pero es lo que me pasó. Tenía como contar eso, una experiencia muy mala. O sea, para yo asumir ese cargo, ¿sabes? Que no lo vuelvo a asumir, tendría que cambiarlo en todo el personal, que yo no conozca a ninguno, para que me vean como un jefe. Pues no sé si tengo condición para hacer que quiero que me eche todo el mundo. a los de la OEA, por lo menos. Quiero volver como a lo mismo, es que yo sí creo que eso se aprende, ¿no? Hay cosas que uno aprende en la práctica y aprender a dirigir se aprende en la práctica. Yo en principio le diría una cosa, pues uno no le dice a sus empleados que es un amigo, ¿no? Es decir, hay que separar las cosas. ¿Cómo se separa? Separando. Sí, porque claro, si yo llego y digamos que todos somos amigos, pero a mí me tocó ocupar un cargo, no sé, el cargo que sea ahora soy el jefe, ¿cierto? Entonces yo no empiezo diciéndoles, oiga, todos somos amigos, pero ahora yo soy el jefe. No, uno empieza dirigiendo la cosa para donde la quiere ir. En ese momento es el jefe, punto. Por eso creo que suena un poco crudo la cosa, pero es la realidad, es decir, o si no, no funciona. Y por eso yo decía, para lograr la horizontalidad en el trabajo, en cargos que no son horizontales, no se llega a una horizontalidad completa, pero sí se pueden hacer relaciones más horizontales. Pero en ese sentido es que tú logres separar las cosas. En un momento soy esto, fuera de aquí puedo ser tu amigo o somos amigos. Y eso es difícil, por eso digo que es una cosa complicada. Yo he tenido que decirle a amigos, no, pues ya no va a trabajar más aquí con nosotros. Amigos que hasta uno llevó para que trabajaran allí, finalmente pues no dio resultado y terminó. Entonces tienes que decirle, ahora si la persona tampoco tiene la madurez para asumir eso, pues puede odiarte toda la vida y dejar de ser amigo tuyo porque no te entendió que en ese momento tú eras su jefe y no su amigo. Sí me hago entender. Ahora si la persona tiene como la madurez y eso, después lo procesa, en algún momento le dará rabia, a nadie le gusta que lo despidan, ¿cierto? Pero eso no necesariamente va a limitar la amistad, no necesariamente, pero cómo se hace, cómo se dice, en qué momento, cómo no te vuelves autoritario siendo jefe, sino que empiezas a tomar decisiones, pero tampoco es una cosa tan autoritaria. Esas son cosas que hay que irlas aprendiendo.
pero no son fáciles de manejar. O sea, ¿usted qué habla? ¿Usted Claro, pero- hacía lo mismo que nosotros? Sí, porque- Pero eso es lo mismo, ¿cierto? ¿No? Y sobre el caso de las mujeres a mí me parece muy curioso, ¿no? Pero ojo que no es que no pase, no es que los hombres no sintamos lo mismo, ¿no? O sea, no es que no hayan envidias o no hayan celos o no hayan... Pero no es tan notorio porque se manejan diferente, ¿no? Uno también puede decir, oye, ese tipo tan lambón se la pasa ya lambiendo y todo el asunto, ¿no? Pero no se la pasa ahí con el quisquilleo y la cosita y todo el asunto, ¿no? Pero obviamente, no sé, yo me acuerdo una vez, yo duré como 2 años sin hablarme con unos amigos por problemas de ese tipo, ¿no? Por problemas como de celos profesionales, de cosas así, duramos mucho tiempo sin hablarnos. Simplemente o sea, también suceden, pero sí suceden de una forma diferente, porque de alguna forma los hombres y las mujeres también nos relacionamos diferente, ¿no? Yo les cuento una cosa que no tenía que ver con el hambre, porque eran unas, cuando yo me volví, esto es como entre nosotros aquí en confianza, cuando yo me volví director del programa de trabajo social, mi jefe, que es una mujer, ella dijo, no, es que esas eran solo mujeres las que estaban ahí de profesoras, y eran señoras ya de experiencia, de mucho tiempo, la gran mayoría, ¿no? Y todas relativamente bien remuneradas. Entonces, estas mujeres estaban odiando, así, pero odiándose mal, o sea, ellas estaban solas. Yo me había ido un tiempo, 2 años a estudiar y había vuelto, esto es en la universidad, había vuelto, y entonces yo no me había estado, los últimos 2 años yo había estado, digamos, ausente de las problemáticas del equipo. Pero estas mujeres, y otro hombre que también se había ido, y finalmente estaban solo mujeres. Estaban tan peleadas que era una cosa terrible. Yo la primera reunión que fui, una empezó a llorar, que no la saludaban, que no la miraban. Y eran mujeres de, no sé, sin mentirles, de 40, 50 años, y de una experiencia profesional larga, que uno dice, esta vaina cómo sucede aquí, y cómo sucede en un campo académico que además no tiene esas rivalidades así como de la empresa y todo el asunto. Pues era una cosa así muy, muy complicada, y entonces la decana, que es una mujer, llegó y dijo, no, pues yo creo que el que debe dirigir eso es usted, porque usted es el único hombre, a ver si neutraliza un poco la cosa. Yo no sé si fue bueno, si fue malo, ¿cierto? El hecho es que es como lo lanzan a uno un problema tan terrible, ¿cierto? Porque era una cosa de verdad de odios ya muy fuertes. Y les voy a contar, entonces, pues mi experiencia es para decirles eso. Yo terminé coordinando un grupo de mujeres, sin querer queriendo, y hay una cosa que yo he aprendido. Yo me he relacionado mucho con mujeres por mi carrera, y uno con las mujeres sí tiene que ser más sutil, más delicado al hablar, o sea, si uno le dice una cosa, por ejemplo, si uno dice, no sé, es como, hoy los jóvenes hablan como cuando uno lo engorra a alguien en Facebook, ¿no? Que eso es como una ofensa terrible. Entonces, si uno dice una cosa, si uno dice algo así, no sé, es que no encuentro un ejemplo, pero si mandé un correo y se me olvidó una persona, digamos, o sea, se lo tenía que mandar a todos y se me faltó una persona. Entonces esa persona empieza a decir, ay, no, es que no me tiene en cuenta, no me entiende, no me tiene en cuenta, no sé, se olvida de mí, no me determina, no sé, como que una cosa, y para mí se me olvidó y punto, ¿cierto? Los hombres somos más prácticos como en ese tipo de cosas. Con las mujeres hay que tener mucha más delicadeza, o sea, y eso es una cosa que también uno va aprendiendo en el transcurso, ¿cierto? Porque pues no sé, hay otras sutilezas que uno no maneja en el aire, ¿no? Como cómo miró, cómo llegó, cómo saludó, ¿cierto? Uno a veces puede llegar y decirle hola, o a veces le da un abrazo, a veces ni lo saluda y como que no hay tanto lío. Ah, no, llegó y nos saludó, pero como que eso no importa, ¿no? En otros espacios eso termina siendo muy, muy importante, y si es claro que y si es claro que en otros espacios termina siendo mucho más importante, pero donde hay mujeres solas, no sé, pero sí tiende a haber más conflicto, ¿no? No quiere decir que entre hombres no hayan, pero sí se resuelven de forma diferente, ¿no? Pero con las mujeres hay que ser como más sutil en todo.
O sea, están como más prestas a los detalles. Creo que eso sí es una característica. Yo, por ejemplo, soy muy tosco, ¿no? Para hablar, yo voy diciendo las cosas así. Y entonces, ay, no, pero ¿cómo me dice eso así? Que no sé qué. Yo, bueno, entonces, ¿cómo se lo digo? Ya. Pero también de alguna forma uno se da a conocer, ¿no? Y se da a conocer las características, y cuando ya lo conocen a uno es mucho más fácil, ¿no? Pero les cuento una cosa que fue bien complicada, y con eso cierro esta intervención, y es que todo eso implicó, como era un grupo tan conflictivo, ¿cierto? Implicó toda una transición de un cambio, ¿no? De cambiar personas, de modificar cosas, de cambiar comportamientos, de trabajos, de responsabilidades. Y eso tocó un periodo que para mí me costó varios años, ¿cierto? Porque fueron varios años en términos de reorganizar un equipo que fuera mucho más estable, armónico, que trabajara junto, que se apoyara, que no pensara solo en cada uno, sino que se pensara en equipo. Eso tocó prácticamente, yo no sé si Félix se ha dado cuenta, pero eso tocó casi rearmar el equipo, y con unas personalidades que eran de alguna forma, en las universidades, yo no sé si acá le dicen así lo mismo, vacas sagradas, pero tocar a esas personas, cómo se tocaba, en qué momento, cuál era el momento para decirle, cómo decirle, eso fue un proceso de unos 3-4 años, implicó toda una reorganización del equipo de trabajo para que la cosa funcionara y se sanearan, porque no, pues habían cosas que fueron totalmente irremediables, ¿no? Había llegado a un nivel tan terrible que eran cosas que ya no tenían como, no era, oiga, solucionémonos y sentémonos y hablamos, y que por qué no la salud, no. Si fuera así de fácil habría sido mucho más tranquilo. Pero fue un proceso que se logró, y se logró con mucha delicadeza también y mucha sutileza en términos de no ser autoritario, de no ser, y además que me reconocieran, ¿no? Porque aparte que era el único hombre, en ese momento era también como el menor, ¿no? Era el más joven el que estaba como llegando ahí. Entonces eso hay que hacerlo con mucho cuidado, pero sí es cierto que se tiende, yo creo que lo ideal, al menos en la experiencia de los equipos más relacionados, más hombres, mujeres, hay como más dinámica, ¿no? No más dinámica, ¿cómo se podría llamar? No quiere decir que no haya conflicto, pero hay más, como que fluyen más las relaciones, ¿no? Bueno, y termino con eso. Hace muchos años, también cuando manejaba jóvenes, hubo una cosa que fue bien particular en eso. Dos chicos se cuadraron, eran dos jóvenes y los dos se cuadraron. Pues estos dos no se podían separar en todo el tiempo. Esos eran así, pero era como una amalgama, y a cada rato estaban dándose besos y expresándose su amor en público, en todos los lugares. Eso fue un complique que no sé si ya, pues, hablar de las relaciones en el trabajo es una cosa bien particular, pero estos dos eran una cosa así ya demasiado exagerada, ¿no? Pues obviamente eran jóvenes también, tendrían unos 20 años cada uno, pero era una vaina de amalgamiento que ya se volvía incómodo para todo el mundo, ¿no? Era una cosa terrible y para uno mismo manejar con ese tipo de las relaciones cuando ya estaban incomodando a todo el mundo con sus expresiones de amor públicas. Eso por decirles algo que también se vuelve complicado a veces en donde hay otro tipo de espacios y de grupos, ¿no? Bien, oye, sí, para cerrar lo que nos trajo aquí el tema de relaciones, no, pues, ¿qué tan difícil es manejar una relación sentimental en un espacio colectivo, ¿no? ¿Han tenido experiencias en algún momento? No, pero sí. ¿Quién opina que es fácil? ¿Quién opina que es fácil? Pues porque la mayoría de veces es difícil. Pues a mi modo de ver es muy fácil. Ok, cuéntame. Desde que uno tenga, digamos, como una cosa de estoy en el ámbito laboral, pues salgo, pues yo veré qué hago con mi pareja. Y más si se trabaja, digamos, en la misma área, yo soy compañero, pero muy pegado. Entonces, como que tratemos de separar eso. Eso es más como de cada quien de decir, hombre, yo tengo que separar lo personal de lo laboral, así mi pareja esté al lado mío. Porque, pues, digamos lo que dice él, una cosa es que sean pareja y listo, estén trabajando, pero otra cosa es que ya cada minuto estén dándose un abrazo, un beso, cogidos de la mano, caminando aquí, caminando para allá.
se vuelve incómodo tanto para las personas como para el resto de la organización. Entonces para mí sería fácil eso, separar como lo personal de lo laboral. Eso es fácil, ¿cierto? Muy bien. No, no es fácil hacerlo, no lo digo como un ejemplo, sino que ya pasé por eso y es realmente, a mí se me hizo realmente fácil. De lo, venga, estamos acá, en esto. Sí, y esa cosa que también él lo toma así, de que estamos en lo laboral y vemos en nuestro espacio. Sí, a mí se me hizo fácil, yo lo digo por experiencia. Chévere. Yo conocí a mi pareja en el trabajo. Y a mí, pero digamos que nosotros desde el principio como que sí tuvimos cosas claras de, pues obviamente no vamos a almorzar todos los días juntos, no vamos a pasar juntos, o sea, como que cada quien tenía sus espacios, sus amigos, y afuera sí éramos novios. Lo manejamos así, pero nosotros tuvimos muchos problemas fue con los compañeros, entonces todos querían saber cómo iba la relación, todos eran, oye, ¿cómo van? ¿Y cuánto llevan? Y todo el mundo quería estar muy involucrado en la relación, y pues para eso se volvió incómodo, tuvimos muchas peleas, pues porque hoy me dijeron tal cosa, oye, pero tú no estabas con tal persona, o sea, cosas que ni siquiera a veces yo quería saber dónde estaba, pero llegaba y oye, pero me la encontré por allí con no sé quién. Y lo mismo le hacían a él, o sea, la gente se involucraba mucho, quería saber más a fondo de cómo era nuestra vida, y llegaban cosas, hasta que se fue insoportable un día y dijimos, no, ya, digamos que terminé eso. Las relaciones, a veces los trabajos tienden a ser, digamos, tener unas rutinas muy específicas en cuanto a tareas que se hacen y las relaciones internas en las organizaciones se vuelven como ese espectáculo. Vamos, ese tema en común, el tema público, ¿no? Entonces, esa persona adquiere una importancia porque hay un interés adicional, porque genera en esos casos el morbo del chisme, el que yo quiero saber cómo están, el que están bien o están mal, ¿cierto? Pelearon, ¿cierto? Pelearon. Hablemos de que pelearon, ¿cierto? Y eso era el chisme, o sea, nosotros peleamos y todo el mundo se da cuenta de todo el mundo. Pero ¿por qué estás llorando? Ay, yo estaba llorando por una cosa de la casa, pero entonces ya el chisme era que no, que Juan Pablo era quién sabe qué. Por supuesto, si estás trabajando con el tipo es porque el tipo te pega, ¿verdad? Eso es clarísimo, ¿no? Eso es clarísimo en los lugares de trabajo. Yo ya decía como pelear y yo, no, mi mamá te pega, ¿qué me pasa? ¿Por qué te meten en lo que no? Claro, pero mira, ahí hay dos maneras de verlo. ¿Cómo afecta la relación a las personas que están ahí que puede que tengan una manera de manejarlo, ¿cierto? Pero entonces cuando planteamos el otro escenario en el cual efectivamente se vuelve algo público, porque la gente lo quiere hacer algo público, ¿cierto? Porque hay una discusión en un pasillo. O sea, qué incómodo es ver a una pareja discutiendo y uno pasando a sacar una fotocopia. Uno empieza a mirar esas situaciones y qué difícil. Ahora, cuando eso se inserta en que, por ejemplo, trabajan en llave y una persona depende de su trabajo de la otra en algún momento, y hay una pelea y hay un tema emocional, un conflicto emocional, eso genera problemas, y problemas para la organización, y problemas para la productividad, y problemas para la eficiencia. ¿Por qué no se pudo terminar esa tarea? Porque había una pelea, ¿cierto? Porque me miró feo, porque no me contestó la llamada, ¿cierto? Se perdió el fin de semana. Ese tipo de cosas. En últimas quisiera entonces cerrar este espacio, porque ya sé que varios tienen clase, también se tienen que ir para su clase. Y dándole respuesta un poco también a la compañera, y es para que tengan en cuenta lo que se pudo hablar aquí, tengan en cuenta que es un tema de seres humanos, ¿listo? Organizaciones compuestas de personas, y las personas tienen unas características muy interesantes, no somos tan homogéneos como creemos, ¿cierto? Y las cosas que se comunican y que aparecen en todos estos procesos de comunicación que son transversales, influyen en esos, digamos, en la manera como la organización se desempeña. El que yo efectivamente encuentre grupos de presión a las personas nuevas, que yo encuentre una manera de gestionar el talento humano, que yo de alguna manera vea que hay un tema de eficiencia en estas relaciones, es importante. Recuerden que el plus que ustedes tienen cuando son comunicadores organizacionales es que puedan hacer unas lecturas adicionales, o sea, que vayan un poco más allá de la tarea de la divulgación. Cuando ustedes ya se plantean en términos de un proceso que es transversal, que ustedes conocen, para el cual son buenos y que pueden plantear algunas alternativas para que sea más eficiente, van a generar de alguna manera mejor y mayor valor en las organizaciones.
¿Listo? Por ahora pues nada, les agradecemos mucho por haber participado en el espacio. Hay una cosita que quiero decir sobre lo que tú dijiste. O sea, no, pero es que tiene que ver con lo personal y con lo económico. Somos, al ser seres humanos también, de alguna forma no podemos no evitar llevar eso al trabajo o a la organización. Es decir, si yo estoy con una tusa así terrible, pues puedo llegar triste y estar triste, o sea, no sé. Y si la tusa parte de eso trabaja conmigo, pues eso, o si tengo hambre, o si tengo un problema económico muy grande, estoy endeudado, me están embargando, qué sé yo, pues yo a veces puedo hasta apuñalear al otro por la espalda, porque nosotros no, pero puedo con 40 apuñaladas por la espalda, porque también somos personas de intereses, ¿no? Obviamente no todos nos manejamos de la misma forma y no todos actuamos de la misma forma, la ética tampoco es igual para todos, pero también hay esos celos profesionales, también hay que cuidar mi puesto, también hay otras cosas que permean esas relaciones que también se llevan al campo del trabajo, así yo sea así yo trate en el espacio de alejar toda mi vida, toda mi otra vida, pues finalmente el trabajo hace parte de la vida, ¿no? Y de lo que también y mi vida hace parte, en cierto caso, de mi trabajo, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, bien, entonces les vuelvo a decir que pues muchas gracias por su participación. En el momento que podamos y podamos acordar otros espacios, pues haremos otras discusiones. Pues estuvieron muy activos, chévere, porque algunas personas de acá pues participaron. Otros, ojalá que cuando se abran esos espacios puedan también decir sus cosas. Un agradecimiento especial al profesor Robert Saquenco. Por favor, pues vayan a reflexionar acerca de esto, ¿listo? Bueno, empiezan un poco, ¿listo? Muchas gracias, que tengan una feliz noche. ¿Me puedo robar más? ¿Quién quiere pasabocas? Que no ha comido pasabocas, hay pasabocas todavía. Van cogiendo. ¿Se la paso? Pasabocas. Termínense las pasabocas. Claro, ahí están. ¿Quién más quiere? Vamos. ¿No vas a Bueno,
Pero que fue Esa alcaldía por ejemplo, yo realmente sigo eso mañana. Ese era el que llamaba y el que vendía el evento. el suceso de las redes. Oye, esta semana pidió para ¿Qué dijo Raquel? Ah, no, Raquel cagada de la risa con ese cuerpo. Raquel cagada de la risa con ese cuerpo. Tuvo que ver con todo el mundo. Pero sí les ganaron. Claro, sí.